Muy bien, hermanos, vamos a leer la Sagrada Escritura, vamos a leer la carta. Hoy nos vamos a quedar aquí en la carta del apóstol Juan. Dice así la Sagrada Escritura. Queridos amigos, es carta, ¿no? Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor del día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto nos muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Qué bella, qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Que Él bendiga la exposición. Aprovechando estos días de la Feria del Libro, siempre es como un homenaje a ese idioma tan bello que tenemos, ¿no? Es como una feria congrega a todos aquellos que viven de ese arte, de elegir palabras, de conjugarlas, de darles vida, etc. Y nuestro idioma tiene palabras muy bellas, muy, muy hermosas. ¿Cuál es la palabra más linda que usted tiene del idioma español? Que su concepción dice, para mí esta palabra es lo máximo. Hay muchas palabras hermosas, pero a mí esta palabra reflejo me parece que tiene una cantidad de connotaciones especiales. Por lo menos 4 connotaciones así rapidito.
hace referencia también de alguna manera a destello, a brillo, a fulgor, a proyección. Un reflejo manifiesta eso, pero también es la imagen de alguien o de algo que expresa su esencia. Nuestros hijos, en últimas, son nuestro reflejo y nuestra crianza, lo que han vivido en casa. También nos dicen que es aquello que reproduce, muestra o pone de manifiesto. Y cuando yo leo los textos del día de hoy, yo digo, impresionante, somos un reflejo del amor de Dios. Porque si Dios es amor y nosotros somos sus hijos, tenemos que reflejar eso, evidentemente. Y entonces en los textos me encuentro a un lector confundido, un pobre eunuco, bueno, pobre en los términos nuestros, porque era el secretario, como el ministro de Hacienda de la reina de Candace. Entonces era tremendo personaje. Y se nota la ilusión con la que va a Jerusalén a adorar. Y se nota también la desilusión con la que regresa, sentado en un carruaje, leyendo y no entendiendo. Confundido totalmente. Y el amor de Dios, el reflejo del amor de Dios en Felipe aparece de una manera maravillosa. Acércate, le dice el Espíritu. Porque es que el amor requiere cercanía. Acércate. Y Felipe se acerca y claro, lo pilla leyendo al profeta Isaías. Y la pregunta es demoledora. La pregunta es brutal, ¿no? ¿Entiende? Es que voy a entender si nadie me explica. Pero no acaba de venir de una fiesta donde se supone que eso es lo que están haciendo. Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces, desde el mismo texto, interesante la hermenéutica neotestamentaria, desde el mismo texto le habló de la buena noticia. Qué destello, qué reflejo tan impresionante del amor de Dios. Este siguió su camino feliz después de ser bautizado y quizás nunca más tuvo que venir a Jerusalén para adorar, porque se encontró con el rostro del amor, se encontró con el reflejo de ese amor de Dios que lo llena todo y que cambia la vida de los seres humanos. Pero también en el Salmo vemos un adorador un tanto loquito, ¿no? Desquiciado. Yo digo, ¿cómo puede alguien? Se supone que este Salmo está escrito probablemente cuando están en el exilio babilónico. ¿Cómo puede alguien en esa condición, cuando todos saben que Jerusalén es un peladero, que no hay nada, que todo el mundo está en la mala, cómo puede un adorador decir, esto es transitorio, apunto al futuro, las generaciones adorarán, todo el mundo reconocerá, y al punto tal que ese mismo pensamiento, Apocalipsis, lo recoge también. Un día toda rodilla se doblará y adorará a ese Mesías. Y nos mete dentro de ese reflejo de amor. Yo creo, yo amo y yo espero ese Mesías, y ese Mesías, aunque ahora no lo vea, mis hijos lo verán, mis hijos lo declararán, mis hijos verán ese amor. Eso es mucha locura, pero eso es mucho amor tan impresionante, y tiene que ser un reflejo venido del Espíritu naturalmente. Y vemos en el Evangelio un reflejo del amor de Dios también maravilloso. Nuevamente, permanezcan unidos a mí. Es decir, no se vayan, no se dejen confundir. La vid verdadera es solo una. Y si hay una vid verdadera es porque intentos de falsear estaban pululando ya en ese momento.
La vida es solo una y necesitamos estar juntos. ¿Para qué? Para amarnos, para que ese reflejo del amor se dé aquí, para que sean generosos, para que produzca mucho fruto. De lo contrario, si se van, se mueren. Y no sirven sino para ser cogidos, amontonados y arrojados al fuego. La vida, el amor está en ese reflejo. Estemos juntos. No nos desprendamos de esa cepa generosa, que no solamente da mucha cosecha, sino que esa cosecha que da es el gozo de plenitud. Esa vid maravillosa, ese vino, ese fruto. Y en la carta realmente nos vamos a encontrar hoy con un anciano convencido, pero también de una ternura. Toda la carta empieza hablándonos: mis hijitos, mis hijitos, mis muchachitos, si estuviera en este tiempo, mis bebés, muñequitos. Ese es ese anciano de la carta de Juan, convencido de que esta realidad de comunidad necesita de este reflejo del amor de Dios, que necesita protección porque se encuentran en un momento de mucha dificultad. Este anciano lo entrega todo por su comunidad, evidentemente. El autor de esta carta enfrenta y confronta una herejía que había entrado en la comunidad, y sin darle mayor protagonismo, que eso es maravilloso a lo largo de la carta, ni los nombra, ni les da importancia, pero sí los confronta, y el pensamiento de ellos, a partir de la verdad, lo expresa para que la comunidad lo comprenda y puedan salir de la situación en la que se encuentran. No les da protagonismo. Con la esencia de la fe cristiana, de la manera más sencilla. Es que después de leer el texto que hemos leído, ya no hay mucho más que decir. Está todo tan digerido, tan desglosado, que no es mucho lo que se puede decir. Juan, de la manera más elemental, más sencilla, como estrategia también literaria, confronta a esa herejía, para decirles a los hermanos que deben discernir y deben cuidarse y salir de allí. El amor cristiano no es un amor de palabras, es un amor de praxis. Y de esa manera les enseña a discernir el error. Les va a decir entonces, a grosso modo, le va a decir a su comunidad o comunidades, porque hoy en día ya los exégetas hablan de que no era una sola comunidad, sino eran muchas a las que les llegó el documento. Les va a decir que el amor tiene una fuente, una sola fuente. Y ahí empezamos a tener dificultades, porque en un mundo tan relativizado, tan globalizado y tan ecuménico, nos empiezan a poner diferentes tipos de amor. Y todos tienen validez según estas filosofías. Pero nos va a decir que el amor solo tiene una fuente, y que esa se refleja en una manifestación máxima. El derroche más grande de ese amor es que Él se desprendió de su unigénito Hijo y lo envió. Y ese Hijo, en conciencia, decidió morir por todos nosotros, los seres humanos. Y entonces, en últimas, esa condición les da a ustedes, o el Señor a partir de eso les genera un mandato: ámense, ámense unos a otros. El que dice creer en ese Dios debe amar a su hermano. La iglesia, creo que hoy vive también diferentes peligros, tentaciones, tendencias y doctrinas, errores que están, al igual que en aquel entonces, intentando penetrar la comunidad. Y hay varias que se notan en el ambiente, pero no sé cuál usted ha detectado, que usted dice: oiga, esta vaina
esto como que no es mucho del Evangelio, esto como que no tiene que ver mucho con la Sagrada Escritura, con nuestra fe, con nuestra tradición, y nos asusta, ¿no? Nos empieza a preocupar, porque nos damos cuenta que si no reaccionamos, vamos para el abismo. ¿Qué creen ustedes que es la mayor amenaza que la fe, la iglesia en este momento, está enfrentando? Yo creo, ya todo esto que hemos nombrado es una realidad en las comunidades. Evidentemente está, y es un error. Pero a mí me parece que el problema grandísimo que la iglesia está manejando, que está penetrando a pasos agigantados en esta generación especialmente posmoderna, es el secularismo. Ya no hay diferencia. Hace algunos años unos hermanos me invitaron a ver y a escuchar a Marcela Gándara en un teatro por allá en el centro que habían adecuado para eventos cristianos, y me invitaron allá, y a mí me fascina Marcela Gándara, me parece que la voz de esa señora y las letras son bellísimas. Entonces nos fuimos con Astricita a ver a Marcela Gándara, y obvio antes de Marcela Gándara como 10 grupos, y en ese momento estamos hablando de unos 12, 13 años atrás más o menos, apenas ese movimiento urbano estaba empezando a sonar, pero todos los grupos que la precedieron, todos estaban haciendo esa música urbana. Y yo pensé, ¿esto es lo que nos espera a futuro? Y de un momento a otro me empiezo a dar cuenta que el reggaetón es la música de adoración de ciertas comunidades. ¿Y por qué? Porque a la gente le gusta y porque la gente lo consume. Y entonces, claro, sí, le ponen unas letras chistositas y cosas por allí, pero que solamente es para la sensación del momento y nada más. Pero también nos damos cuenta que en medio de ese secularismo, entonces, toda forma de mi Dios, el Dios de mi concepto, lo puedo involucrar en medio de esas realidades. El secularismo está avanzando a pasos agigantados y ya no hay diferencia, ¿no? Y creo que producto de ese secularismo es que la iglesia se meta en política, no que haga política porque tenemos que hacer política, pero que se meta en politiquería y termine arrastrando a los hermanos a unas situaciones que nada que ver y a vender filosofías que nada que ver. Cada uno de nosotros tenemos nuestras posturas, conocemos nuestras formas políticas de interpretar la realidad, pero no necesariamente se las tengo que imponer a nadie. Y menos justificar que la Sagrada Escritura, eso es lo que proclama y eso es, de esa manera se tiene que vivir también la política. Entonces, el secularismo avanza. Me preocupa tanto. Estaba escuchando que la iglesia evangélica haitiana, en las últimas investigaciones que hizo el FBI sobre la muerte del presidente a mano de terroristas colombianos, sicarios, mercenarios, parece que la iglesia haitiana tiene las manos metidas ahí. Y uno dice, la iglesia, sí, porque parece que todo el narcotráfico pasa por ahí es un lavadero de dinero y todo confluye en lo mismo. El amor por las riquezas, sencillamente la plata. Entonces, el secularismo me parece que es una de las cosas complicadísimas porque además lo hacen ver en forma de prosperidad, y si prosperamos, y si hay números, y si tenemos un buen edificio y demás, pues no importa. Lo demás se tiene que juzgar es por lo que tengamos, el éxito y nada más. Ese es el problema que yo considero que la iglesia tiene que tener los ojos abiertos y discernir en estos tiempos, para poder salir de la confusión y para poder retomar el camino. Veamos algunos reflejos del amor que nos ayuden a descubrir el error y así mantenernos firmes, viviendo y actuando
como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, el texto nos deja claro, la fuente es Dios mismo. Dios es amor. ¿Cuántas definiciones habremos escuchado? ¿Cuánto nos ha aportado la filosofía? ¿Cuánto nos ha aportado la teología en conceptualizar, definir quién es Dios o qué es Dios? Y Juan, con la sencillez más impresionante del mundo, pero con la profundidad también más grande del mundo y con la intencionalidad de sacar a su comunidad del error, le dice, hay una fuente. Esa fuente es Dios. Y Dios es amor. Esa fuente es eterna, es celestial. Su procedencia viene directamente de Él. Pero tiene la facultad de reflejarse. Y el mayor reflejo de ese amor es el Cristo humanado. El Cristo, ese Jesús que cobra rostro, y ese rostro nos muestra ese reflejo de la esencia, de la fuente del Padre mismo. Y nos dice entonces en el versículo 7 que esa fuente, aparte de reflejarse, también tiene un elemento maravilloso. Al igual que la vid, se da en una relación de permanencia. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Esa palabra conocer, como Darío nos ha explicado varias veces, es una palabra muy profunda. Es que el conocer no es simplemente una cuestión de yo lo vi, lo conozco. No, íntimo. Es relación. Es amor. Son una cantidad de cosas que allí se conjugan y que yo puedo decir con certeza, este Padre que es amor, este Dios que es amor, es así. Porque en esa relación yo logro conocerlo. Ahora, en todo el texto, la palabra que utiliza es agape. Dios es agape. No es cualquier amor. No es cualquier amor. En todo el texto, él está gobernado por la palabra agape. Entonces, también de manera sencilla, podemos decir que es un amor incondicional, pero reflexivo. No es un amor de sentimiento sencillamente, es un amor reflexivo. Ese Jesús que vino al mundo tuvo que tomar una decisión, optar por una decisión, y lo hizo de manera reflexiva, inteligente. Entonces es un amor incondicional pero reflexivo. Sí es un amor sacrificial y surge de la caridad, de lo que el otro necesita. Tiene que ver con la capacidad de fijarse solamente en el bien del ser amado. El amante se autosacrifica por el amado, por amor sencillamente. Por esa razón no es locura, porque considera y lo hace con razones. Entonces ese es el amor del cual Juan nos está hablando en este texto de la Sagrada Escritura y en toda la carta de Juan. ¿Cuál era el problema de la iglesia? ¿Cuál era el problema de la comunidad entonces con el amor? ¿Qué era lo que sucedía en esa comunidad de Juan con el amor? Un grupo, parece que un grupo que le llamaban los gnósticos, enseñaban que podían llegar a la fuente de manera directa, que ellos tenían una iluminación, que eran de alguna manera los escogidos y que eran entonces también a la vez los que podían administrar el amor que surgía de esa fuente. Solo ellos tenían acceso. Y por ser los iluminados y tener el conocimiento de ese amor y acceder directamente a él, entonces se abrogaban,
ciertos privilegios. Eso era lo que estaba pasando dentro de la comunidad. Juan, aunque no los identifica, sí nos deja ciertas palabritas allí. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7. Cada vez que lean la carta y encuentren esta palabrita, ustedes se van a dar cuenta que está haciendo referencia, sin determinarlos, a ellos. ¿Quién dice que está en la luz? ¿Quién es el que dice eso? Quien dice que está en la luz, mientras odia a su hermano, sigue en tinieblas. Estos señores. Ese quien, aunque no dice estos gnósticos o un nombre propio, a esos es que está haciendo referencia. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es una mentirosa. Esa persona es una mentirosa. Entonces, allí es donde el apóstol empieza de manera muy sutil, pero de manera muy puntual, a desbaratar esa doctrina gnóstica que se está dando en la iglesia. Nos dice también en la carta que salieron de nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían. Pero salieron, parece que algo de ese divagar griego, de ese panteón y de todas esas mezclas que había en aquel entonces, parece ser que no les satisfizo, parece que no les llenó y buscaron otras doctrinas para seguramente poder realizar sus pretensiones. Entonces nos dice de dónde salieron. Además, sí es categórico en decir, esta gente, ojo con esta gente, porque los van a poder descubrir a partir de las siguientes cosas. Los malos deseos, rienda suelta, no hay límite, nos desbordamos a lo que sea. Los malos deseos, la codicia de los ojos, todo eso lo puedo tener porque soy el iluminado, porque soy el que tengo el conocimiento. La delicia de los ojos, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas. Díganme una cosa, amados hermanos, ¿estas tres cosas no fueron las que ustedes detectaron? ¿No son las mismas? Seguramente no tenemos gnosticismo metido de manera doctrinal puntual, pero el efecto, eso que ellos buscaban, por lo que vivían y por lo que querían penetrar la iglesia, es lo que tenemos hoy, desafortunadamente. Malos deseos, rienda suelta, codicia de los ojos, el orgullo de las riquezas. Eso está ahí. Y además nos va a decir Juan, esos son anticristos. No es el 666 y el demonio. No es esa bestia. No es esa. Son estos que viven de esta manera y que quieren dañar a la comunidad. Entonces, en últimas, mis hermanos, Dios es amor. Y el amor desde la fuente se mantiene puro. Y cuando nosotros lo reflejamos de esa manera, entonces lo de esa fuente lo transmitimos. ¿Y cuál es la mayor evidencia de que estamos en la fuente y que no nos hemos salido de la fuente? Que amo a mi hermano, que amo a mi hermano, que entrego todo por mi hermano, que doy la vida por mi hermano, que soy capaz, porque según el apóstol, según el escritor de la primera carta, nos dice que debemos andar y vivir como Jesús anduvo. Entonces, eso es lo que entrego, eso es lo que doy, eso es lo que soy. Me mantengo en la fuente.
Ahora, bien rapidito, unas evidencias, esos reflejos del amor de Dios también de manera genial nos dan unos destellos, unas evidencias que son incuestionables. El desprendimiento. Era su único hijo, el unigénito. ¿Y ustedes se imaginan ese diálogo divino? Ese diálogo eterno, ese diálogo celestial. Mira, ¿los puedes ver cómo se encuentran como humanidad? Lo que yo creé, mira cómo están. ¿Por qué no vas, viejo? Y Él tiene la capacidad por amor, por ese amor agape reflexivo de decir, ¿sabes qué? Sí, Padre, me le mido a la misión. Voy. Qué cosa más impresionante. El desprendimiento. Una evidencia del amor de la fuente es el desprendimiento. ¿Qué tan desprendido soy? ¿O qué tan tacaño soy? Pareciera que no hay espacio para la tacañería en ninguna manifestación, cuando el amor se ha perfeccionado en el creyente. Liberalidad, generosidad, entrega absoluta por mi hermano, porque ese es el amor que manifiesto. El desprendimiento. Jesús, el rostro encarnado del amor en medio nuestro para salvarnos. Pero también, hermanos, la iniciativa. Si yo, ustedes no sé si han jugado alguna vez, si yo fuera Dios, si yo hubiera sido Dios en ese momento, si yo realmente voy a entregar a mi hijo por eso. No, creemos otro mundo. Hagamos algo nuevo. Pero el desprendimiento, Él nos amó primero. La iniciativa, Él nos amó primero. Entre otras cosas, hermanos, yo no sé si estoy en lo correcto, pero estudiando el texto venía un pensamiento muy fuerte a mi mente. Entonces, como seres humanos, ¿no tenemos capacidad de este amor de la fuente? Parece que no. Parece que no. Solamente cuando el Espíritu, como lo vamos a ver, confirma esto en nosotros, vive en nosotros, parece que ahí se abre. Y por eso podemos decir, estoy en el amor de la fuente. Pareciera. Entonces me preguntaba, y entonces todos aquellos que sirven en fundaciones, en organizaciones, la Cruz Roja, toda esta gente que hacen evidentemente cosas buenas, que uno las puede catalogar como amorosas, ¿será que ese amor se acerca aquí o es simple altruismo? Pareciera que tenemos algo extraordinario en las manos como iglesia y no nos hemos dado cuenta. Este amor es el que hace la diferencia. Pero la iniciativa es que Él nos amó primero. Parece que no había nada en nosotros que pudiera hacer la diferencia para llegar a Él y para amarle a Él. Esas evidencias son absolutamente prácticas. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Punto. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión. Eso es lo que determina si estamos realmente creyendo correctamente, si estamos viviendo sin herejía, sin error. Amo a mi hermano. Tengo esa capacidad de entregarlo todo, de darlo todo por él. Y como les decía, otra evidencia es su espíritu. Toda la Trinidad de Dios aquí en función del amor. Toda. Y nos dice entonces, y Dios nos ha dado su espíritu como prueba
¿Por qué? Porque los seres humanos en nuestro desamor somos desconfiados. Entonces nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y algo extraordinario, hermanos. La certeza es una evidencia. Juan empieza diciendo en esta carta que ellos lo vieron, que ellos lo palparon, que ellos lo acompañaron, porque parte de lo que esta doctrina gnóstica decía era que este Cristo no podía ser humano, no podía tener carne, no podía haber sangre en ese cuerpo. Por lo tanto, al desviar esto de la fuente, nos estaban quitando también a Jesús. Ya no necesitamos a Jesús. Yo puedo entrar o yo puedo llegar solo a esa fuente con mis argumentos y con mis maneras y con mis doctrinas y con mis formas. Pero este amor nos dice todo lo contrario. No lo tenemos, lo necesitamos, nos lo da el Señor, pero tenemos que tener esa certeza. Y la carta de comienzo a fin nos va a expresar que el que no proclama a ese Jesús humanado, a ese Jesús que vino en carne y en sangre, entonces ese no tiene nada que ver con este amor. Entonces, cuando nos vengan a hablar cuentos de Jesús, de esos conceptos que Darío nos decía de Dios, de Jesús, sí, no me diga. Un maestro, no. Igual que el budismo, vea pues. No, ese Jesús no es mi Jesús. Ese Jesús que me están diciendo no es el Jesús de las Escrituras. Este Jesús es completamente diferente. Y este Jesús me lleva entonces a una vivencia con mi Padre, con esa fuente del amor totalmente diferente. Entonces, la certeza nos consta lo que Él hizo, nos consta porque somos hijos de esa realidad y de esa fe. Pero hay algo que me parece que como evidencia rompe absolutamente todo en este texto. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, escuchen esa conclusión del texto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Esta fe es libertad. Hermanos, estos benditos gnósticos tenían a toda esta comunidad asustada. Hoy nos asustan con cosas apocalípticas. Hoy nos asustan con infiernos y con vainas y con rollos rarísimos. En aquel entonces, el temor más grande era no poder tener ese amor. Y el apóstol les va a decir: no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. ¿Ven la certeza, hermanos? ¿Ven la libertad tan bella que el amor nos da? Ese rostro encarnado del amor es el que nos quita el miedo, es el que nos permite vivir con absoluta libertad en esta temporalidad. Y lo que hago lo puedo hacer con certeza, porque vivo en la libertad que este Jesús me ha dado y en ese amor. Miren, es lo que dice: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ay, hermanos, si este es el amor que podemos atesorar, expresar, vivir, transmitir, estamos en el paraíso mismo. El amor perfecto expulsa todo temor. El miedo no forma parte ya de nuestra historia. Si tenemos miedo por el temor al castigo, pues no conocemos la fuente. No sabemos cuál es la fuente. Estamos alejados de esa fuente. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, las evidencias están. Las tenemos, las hemos saboreado, así sea un poquito. Porque si somos parte de esa fuente, si somos parte de esa vid verdadera,
Eso es lo que tenemos que reflejar. Ay, no, pero es que sí, me equivoco. Claro, el apóstol también en la carta, leanla completa, él te va, si su conciencia lo condena, abogado tenemos. Porque seguimos siendo humanos, evidentemente. Pero mi realidad de creyente es el amor. Y eso es lo que debo estar viviendo absolutamente en toda la realidad de mi vida. Y ese amor que se transmite a mi hermano. Pues yo creo, hermanos, que la aplicación es absolutamente puntual. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Allá se vivió, acá también lo vivimos. Claro, como dice la ranchera, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero el mandato es único. El mandato está: ama a tu hermano. Con todas las chocheras y con todas las realidades y con todo lo que esta persona tiene, sí, ámalo. Ámalo. Pero con lo que me hizo, la manera como me estafó, ámalo. Ámalo. Tienes que aprender a colocar límites, obvio. Porque el amor no es sinvergüencería. Este agape no es sinvergüencería. Por eso es reflexivo. Y tengo que exhortarlo y tengo que amonestarlo porque forma parte del amor. La disciplina también. ¿Qué sería de nuestros hijos sin disciplina? Entonces, eso forma parte. Por lo tanto, ama a tu hermano. Y cuando sea necesario, en medio de la realidad que sea, aplica este amor. Ámalo. Sírvelo. Entrégate. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque tiene dignidad de Dios. Porque Dios nos dio una dignidad como seres humanos. Es su presencia la que está en nosotros. Por lo tanto, lo amamos. Ante el error, enfócate en la acción. Mire a esos que dicen que son exitosos, que tienen tantos números, que tienen tantas cosas para mostrar. Mire, si la plata está en los paraísos fiscales o si está en las fundaciones donde hay niños abandonados, niñas prostitutas, donde hay necesidades, que con algo que llegara de esos sitios se pudieran solucionar muchas vainas. La acción. Ah, sí, pues me parece que chévere, que usted sea muy exitoso, pero no veo el amor, no veo el amor de Dios. No hay reflejo de la fuente. Por lo tanto, no voy a consumir de ese veneno. ¿Qué debemos hacer entonces? Si evidenciamos algún error dentro de nosotros, no se trata de cortar, no se trata de expulsar, porque según el texto del Evangelio, el Padre es el único que poda. Yo no tengo la capacidad ni tengo la autoridad para podar. El Padre es el único que lo hace. Pero por amor, sí tengo que, detecto el error y tengo que ir a esa persona. Y por amor, reconvenirle y decirle: tus actos no evidencian la fuente, hermano. Por lo tanto, es necesario que vuelvas o que te conviertas. Bien. Concluyamos. Entre más amamos al hermano, más conocemos a Dios, más se perfecciona ese amor que nos ha hablado el texto. Y cuando estamos así, entonces podemos también tener la certeza de que estamos viviendo como Jesús vivió. El amor que reflejamos de la fuente es la evidencia más grande de la verdad. El error se trata con acción. Amor en acción. Eso es lo que tenemos que mirar. Podemos ir a los libros, podemos hacer teología, sí, pero lo más evidente es si ese amor se evidencia, se da entre nuestros hermanos. Recordemos, no hay amor más grande que dar la vida por los que amamos. Eso fue lo que hizo el Señor y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Y ese es el mandamiento.
El texto se cierra con un mandamiento. Los que aman a Dios deben también amar a los creyentes. Y me encanta cómo lo expresa el capítulo 3 en el verso 18. Hijitos, no nos amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad, no fingidas. Y de verdad. Ese es el amor que debemos reflejar. Esforcémonos cada día entonces por reflejar ese amor y por reflejar a Jesús. Voy a pedir que inclinen el rostro.
Hermano,